Rechazar algo que en el fondo se desea suena contradictorio, ¿verdad? Pues pasa, y mucho. Pensemos un momento, ¿por qué un cumplido, un gesto amable, algo tan simple, a veces se siente, no sé, como una trampa? Es como si saltara una alarma interna que nos grita, ¡cuidado! Quédense en este espacio de razones ocultas para descubrir por qué a veces nos defendemos de la amabilidad que tanto necesitamos. Si esta sensación resulta familiar, lo primero es que no hay nada de malo en ello. No es un error. Es una reacción humana, de las más profundas, y tiene una lógica interna muy potente. Vamos a meternos de lleno en esas razones ocultas, a desentrañar el mecanismo que hace que la amabilidad se sienta como una amenaza. Y sobre todo, a ver qué nos dice eso sobre cómo funciona nuestra mente. Bueno, pues vamos a empezar por lo más importante, entender y validar esa extraña incomodidad. Sentir esto no es para nada un fallo del sistema. Al contrario, es una señal súper clara. Es como un eco, una lección que el cerebro aprendió en su momento y que sigue repitiendo en bucle incluso cuando ya no tiene sentido. A ver, el cerebro, en su afán por protegernos, es como un contable súper estricto. Lleva las cuentas de todo. Así que, cuando recibe amabilidad y no hay un pago previo, ¡alerta roja! Lo registra como una deuda, una obligación que podría ser peligrosa. Si no está programado para entender el afecto sin condiciones, lo archiva en la carpeta de transacciones sospechosas. Y de ahí, inevitablemente, surge esa pregunta interna, ¿verdad? Vale, ¿y esto a cambio de qué? Ahí, justo ahí, nace toda la tensión. Pero, claro, la pregunta es, ¿de dónde sale esta programación? ¿Por qué esa desconfianza? Pues como casi siempre en estos temas, la respuesta no la vamos a encontrar aquí y ahora. Para entender por qué una persona actúa así de adulta, hay que hacer un viaje en el tiempo, a la infancia, al momento exacto en que se grabaron a fuego esas reglas no escritas. Vamos a imaginarlo por un momento. Crecer en un entorno donde el afecto es un premio. Se consigue por portarse bien, por las buenas notas, por ser útil. El cerebro, que es una máquina de aprender patrones, saca una conclusión clarísima. El amor no es gratis, es una transacción. Y claro, ¿qué pasa cuando, ya de adulto, alguien aparece y ofrece amabilidad sin pedir nada a cambio? Pues que el sistema peta, entra en cortocircuito. Es un dato que no sabe procesar, una contradicción total. Y ante esa confusión, ¿qué es más fácil? Rechazarlo. Es más sencillo que intentar encajar esa pieza imposible en el puzzle. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque este rechazo no es algo aleatorio, un impulso sin más. ¿Qué va? Es una respuesta súper calculada, perfectamente orquestada por unas reglas internas que funcionan con una precisión milimétrica. Podríamos decir que hay 3 grandes directores de orquesta en la mente que dictan cuándo y por qué hay que desconfiar. ¿Los vemos? El primer director, la base de todo, es esta idea. El valor de una persona depende de que cumpla ciertas condiciones. O sea, el valor no viene de fábrica, no es algo que se tenga por existir y ya está. No, es algo que depende del rendimiento, de lo que se hace por los demás. Y esta creencia es la que planta la semilla de la desconfianza. La idea de que el afecto nunca es un regalo, siempre es un pago. Vale, y esa primera regla da forma a la segunda. Las creencias centrales, las que están más arraigadas. Si se ha aprendido que el afecto tiene un precio, es casi inevitable acabar con ideas como no soy suficiente o, peor aún, si dejo de ser útil me reemplazarán. Entonces, claro, imagínate, llega alguien y ofrece afecto de verdad, gratis. ¡Pum! Choca de frente contra esa creencia. Es tan ilógico para el cerebro que su primera reacción es pensar, esto no puede ser verdad, y lo descarta. Y todo esto nos lleva al tercer director, que es el comportamiento que vemos por fuera. Para no sentirse así, para mantener una cierta sensación de seguridad, la persona se convierte en la que da, siempre, en la cuidadora emocional del grupo. Estar en esa posición de dar te da el control, te hace sentir útil, valioso, y sobre todo te protege de la vulnerabilidad que supone recibir. Al final, la ecuación que se aprende es muy simple. Dar es poder, dar es seguro. Recibir es un riesgo. Así que aquí tenemos la reacción en cadena, paso a paso. Primero, el afecto condicional, el que hay que ganarse. Este te lleva a la creencia central de no soy suficiente por mí mismo. Para protegerse de ese dolor se desarrolla el comportamiento, rechazar la amabilidad. El resultado final, se mantiene el control y en cierto modo el sistema funciona, es coherente. Pero ¿a qué precio? El coste es enorme, el aislamiento. Es como si en la mente hubiera 2 caminos, 2 opciones. El camino de quien da es un terreno conocido, predecible, seguro. Ahí se tiene el control, se demuestra el valor. Pero luego está el otro camino, el de quien recibe. Y ese es un territorio desconocido, que se percibe como caótico, lleno de vulnerabilidad, de deudas, de desconfianza. Un peligro. Desde una lógica de pura supervivencia, la lección parece clarísima, ¿no?
El problema es que ese camino, el que parece seguro, es precisamente el que te aleja de la conexión, que en el fondo es lo que más se necesita. ¿Entonces qué? ¿Esto significa que no hay salida? ¿Que es un ciclo sin fin? Para nada. Absolutamente no. La buena noticia, la gran noticia, es que solo con entender el mecanismo ya se empieza a desactivar. Y ahora vamos a la parte más importante, cómo se pueden empezar a reescribir esas reglas y poco a poco aprender a recibir. Y ojo, que esto es fundamental, no se trata de dejar de ser una persona generosa. Esa es una cualidad maravillosa. El objetivo es mucho más inteligente, más sutil. Se trata de ampliar la zona de confort, de añadir una nueva habilidad al repertorio. Consiste básicamente en enseñarle al cerebro, con mucha paciencia, que recibir no es una amenaza, que es sencillamente otra forma de conectar, y de empezar a aceptar que el valor de uno mismo no depende de lo que hace, sino de lo que es. Al final, todo este viaje nos deja con una idea muy potente. Vivimos en un mundo que nos dice que nuestro valor está en hacer, en producir, en ganar. Pero, ¿y si llevamos todo este tiempo midiendo la fortaleza de una forma completamente equivocada? ¿Y si el mayor acto de fuerza no es dar y dar sin parar, sino tener el coraje de, por una vez, bajar las defensas y simplemente aceptar?